vamos a hacer un resumen primero para pues, recordar lo que estábamos viendo. Lo que estamos haciendo es que a una estructura sometida a unas cargas, que ustedes ya saben hacer esa evaluación de cargas, le vamos a hacer, o le hicimos, análisis estructural. Estamos en esa etapa de análisis estructural. ¿Qué se hace en el análisis estructural? Pues primero, para poder hacer el análisis teníamos que hacer la evaluación de cargas, evaluación de cargas gravitacionales, con todos los requisitos del título B de la NSR 10, eso ustedes ya lo saben. Y para el caso de la carga lateral, utilizamos un método estático que es el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Qué hicimos con ese método de la fuerza horizontal equivalente? Teniendo una estructura, a esa estructura le calculamos fuerzas asignadas o asociadas a una condición sísmica. Todo el procedimiento pues ustedes ya lo vieron. Muy bien, entonces, por ejemplo, decimos que para esta estructura calculábamos una fuerza en este piso I, que esa era la fuerza sísmica. Entonces calculamos fuerzas sísmicas por piso y asociada a esas fuerzas sísmicas por piso, pues calculábamos el cortante de piso. También calculamos fuerzas sísmicas por pórtico. Esas fuerzas sísmicas por pórticos, digamos que este sea el pórtico del eje A y este el pórtico del eje B, podemos calcular la fuerza sísmica en el piso I del pórtico del eje A, fuerza sísmica del piso I del pórtico del eje B. Hasta ahí llegamos con el método de la fuerza horizontal equivalente hasta el año pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien, para poder avanzar a la etapa 2 del diseño de una estructura, del diseño estructural, que ustedes van a verlo en estructuras 2, en estructuras metálicas, en las selectivas, es requisito que usted haga un control de deriva. Y eso es lo que nos hace falta ver. ¿Qué es el control de deriva? Básicamente lo que tienes que hacer es garantizarle a la estructura la rigidez suficiente para controlar los desplazamientos
laterales. Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa del control de deriva. Muy bien. Entonces, en ese control de deriva, en resumen, lo que se hace es, teniendo una estructura, sometida a un efecto sísmico, pues se determina cuánto se desplaza lateralmente la estructura. Ese desplazamiento lateral es la deriva. Para una estructura de un piso, pues es el mismo desplazamiento lateral. Si es una estructura de más pisos, recordemos que es un desplazamiento relativo de piso. Lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve el piso en la parte inferior. Cuando la estructura es de un piso, siempre la deriva es igual al desplazamiento de piso. Digamos que este sea el caso, entonces sometida esa estructura a un conjunto de fuerzas sísmicas que las calculamos concentradas en los entrepisos, pues se establece cuál es la deformación de la estructura. Para el primer piso, este desplazamiento es igual a la deriva, y tenemos el desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, ese sería el desplazamiento total. Delta sub i, desplazamiento lateral total. Y la deriva vendría siendo la diferencia entre los desplazamientos en la parte superior e inferior de cada piso. Es decir, la deriva del piso 3 sería el desplazamiento en el nivel 3 menos el desplazamiento en el nivel 2. La deriva del piso 2 sería desplazamiento en el nivel 2 menos desplazamiento en el nivel 1. Y la deriva del primer piso siempre es igual al desplazamiento. Es decir, que de forma general podemos decir que la deriva del piso i es igual a la deriva en ese nivel menos el desplazamiento en ese nivel menos el desplazamiento en el nivel inferior. Esa es la condición general para definir la deriva. Muy bien. Entonces, cuando calculamos esta deriva, delta sub i es la deriva calculada Lo que vamos a hacer en la etapa de control de deriva es establecer que la deriva calculada debe ser menor o a lo sumo igual que una deriva límite que presenta la NSR10. Muy bien, si esa condición se da, si es decir que tu estructura lateralmente se está desplazando como máximo, lo que permite la norma, entonces concluimos que la deriva cumple requisitos de deriva, o que la estructura cumple requisitos de deriva mejor, y
Con eso podemos pasar al diseño. De lo contrario, si te da que la deriva calculada es mayor que la deriva límite que da la NSR10, entonces tu estructura no cumple. ¿Y qué tenemos que hacer si no cumple la deriva? ¿Qué hacen? Aumentar secciones transversales. En otras palabras, rigidizar la estructura, aumentar la rigidez. Ese aumento de esa rigidez se puede hacer con aumento de secciones y de qué otra forma. Mejorando material, si estaba en concreto puede pensar a pasarlo a acero. Mejorar el material o aumentar la resistencia del concreto y con eso aumenta el módulo de elasticidad. Y otra forma. Recordemos, la rigidez efectiva es módulo de elasticidad por inercia. A mayor módulo de elasticidad, a mayor inercia, más rígida la estructura. Esas serían las dos primeras. Aumentas las secciones o mejoras el material. ¿Cuál es la otra propiedad que hace falta? La longitud. La rigidez es inversamente proporcional a la longitud. Entre más largos los elementos, menos rígida la estructura. Normalmente no vas a cambiar la altura de piso, pero ¿qué sí podrías hacer? Disminuir la longitud de las vigas. Digamos que tenías un pórtico con 2 columnas, como este que está aquí, que estoy mostrando aquí, 2 columnas, C1, C2. Pues tú dices, voy a colocar una columna adicional y con eso aumenta la rigidez notablemente porque es otra columna y la viga, que también aporta rigidez, pues ya no te queda con una longitud tan larga y la rigidez aumenta proporcional a las vigas también. O sea, puedes colocar más elementos de apoyo. Aumentar número de columnas. Esa condición de aumentar número de columnas es muy susceptible a las condiciones arquitectónicas. Si arquitectónicamente no se puede, pues no se puede, te toca aumentar secciones transversales, mejorar material. Si el arquitecto te dice sí puedo colocar una columna aquí, pues muy bien, colócala, que es lo mejor. Si no, pues nos toca jugar con las otras condiciones. ¿Está claro entonces cómo vamos a cumplir los requisitos de deriva? En este curso ustedes van a llegar hasta ahí, hasta garantizarle a la estructura la rigidez suficiente. Aquí no vamos a diseñar. Cuando ustedes vayan a estructura 2, entonces la estructura que vayan a diseñar tiene que cumplir deriva. Si no, no pueden pasar a diseñar. La primera característica que se debe cumplir es rigidez. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un recuento de algunos aspectos importantes que ya hemos visto y que influyen en el cálculo de la deriva. Primero, recordemos con qué comportamiento se calcula la deriva. Comportamiento elástico o inelástico. ¿Qué comportamiento? Elástico. Tú le colocas a la estructura toda la fuerza sísmica que calculaste
Y con esa fuerza sísmica total determinas cuál es el desplazamiento que experimentará la estructura con comportamiento elástico. Entonces, con comportamiento elástico se calcula la deriva. Es decir, sin reducir las cargas sísmicas. Cuando usted ya garantizó que su estructura tiene la rigidez suficiente para resistir o para controlar la deriva, entonces puede pasar a la etapa de diseño. En la etapa de diseño, la norma sí te permite reducir la carga. Es decir, te dice, mira, no diseñes con la fuerza sísmica F sub S total, sino con una fuerza reducida. Pero ¿qué pasa? Cuando llegabas a ese punto, la norma te dice tu estructura no puede colapsar, tu estructura tiene que entrar al campo inelástico y deformarse al menos hasta llegar a la deformación lateral total, como si tuvieras toda la fuerza sísmica aplicada. Entonces, aquí tenemos comportamiento inelástico. Este comportamiento es para diseñar la estructura. Para diseñar la estructura se usa una fuerza sísmica reducida. Esa fuerza sísmica reducida, ¿cómo se reduce? Es la fuerza sísmica total entre R. ¿Qué es R? Coeficiente de disipación de energía. Muy bien. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, es lo que hemos visto desde las primeras clases. Vamos a terminar calculando la deriva y verificándola. Ya ustedes en estructuras 2 pues entrarán a todo el comportamiento inelástico para diseñarla y allá sí van a reducir la fuerza sísmica. Aquí no la vamos a reducir. Aquí usted se lleva un concepto de qué es el coeficiente de disipación de energía, de qué depende y qué valores pues se pueden obtener en nuestro código de diseño. Ya en estructuras 2 lo evaluarán con más exactitud. Segunda consideración que ustedes ya conocen. Para calcular la deriva, independientemente del uso o la importancia de la estructura, el coeficiente
de importancia, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Para calcular la deriva. Son varios. O sea, es igual el que da la nota. Pero para calcular la deriva. A 1. ¿Listo? Siempre es igual a 1. No importa si estás en un grupo de importancia 4, para evaluar la deriva, el coeficiente de importancia lo tomas como 1. Lo puedes tomar como 4, está bien, pero pues te va a quedar una estructura más rígida, porque la norma te permitía una menor, ¿vale? Pero si digamos, estás en una estructura de grupo de uso 4, un hospital, la deriva la evalúas con el coeficiente 1, pero el diseño sí se hace con el coeficiente de 1,5 asociado a ese grupo de importancia. Dejemos esa nota ahí para que no me hagan quedar mal en la estructura. Para diseñar los elementos estructurales el coeficiente de importancia debe ser el asignado según el uso de la estructura. Entonces, solamente para deriva nos vamos con ese coeficiente de importancia igual a 1. Tercera condición que ya conocen. Si se usan secciones fisuradas, para calcular la deriva, la NSR10 permite multiplicar las derivas calculadas por 0.7 antes de compararlas con la deriva límite que presenta la NSR10. Y cuarto, que ya lo dije anteriormente, la deriva es un desplazamiento relativo de piso que está en función de la rigidez de piso. Esto cuando vimos los métodos para calcular la deriva.
digamos que tenemos este pórtico y a ese pórtico se le conoce el diagrama de cortantes de piso. Entonces sabemos que aquí tenemos el cortante del piso 3, cortante del piso 2, cortante del piso 1. Con el método que ustedes establezcan, pueden calcular la rigidez del pórtico en el piso 1, la rigidez del pórtico en el piso 2, la rigidez del pórtico en el piso 3, con el método que quieran. Entonces, por concepto, se puede relacionar esa rigidez con la deriva de piso de la siguiente manera. Usted sabe que sometida la estructura de esas fuerzas horizontales, pues ella se va a desplazar lateralmente. Y ya determinamos que la deriva es el desplazamiento relativo de piso. Entonces, por concepto de rigidez, dijimos, la rigidez del piso 1 es igual al cortante del primer piso sobre la deriva del primer piso. La rigidez del piso 2 es igual al cortante del segundo piso sobre la deriva del segundo piso. Rigidez del piso 3, cortante en el tercer piso sobre la deriva en el tercer piso. De modo que si usted ya hizo el método de la fuerza horizontal equivalente, estos cortantes ya los conoce. Y la rigidez de pórtico, también, con el método que quiera. ¿De pórtico o de piso? De pórtico. ¿Listo? O de piso. También de piso sería la sumatoria de las rigideces de todos los pórticos en ese piso. Como lo quieras calcular. ¿Vale? Depende, si entiendo tu pregunta. Por ejemplo, con Wilbur sería rigidez de piso. Pero si estás analizando un pórtico plano, tú también podrías determinar cuál es la rigidez de un pórtico. ¿Listo? Entonces, esa sería, digamos, el método que quieras o el método del edificio de corte, cualquiera, con cualquiera de ellos puedes determinar esa rigidez. Ya sabemos que el método del edificio de corte da una rigidez muy alta. ¿Listo? O sea que las derivas van a ser muy pequeñas, o sea que no es un método conservador. ¿Cuál se recomienda? Fórmulas de Wilbur, son más aproximadas a la condición real. ¿Cuál es la forma real de evaluar la rigidez? Someter ese pórtico a análisis estructural. ¿Listo? Pero pues ya sabemos que para hacer ese método de forma manual sería muy extenso. Entonces, como quiera, usted evalúa la rigidez. Luego, simplemente la deriva va a ser el cortante entre esa rigidez. El cortante en cada piso sobre la rigidez de cada piso. ¿Listo? Ese es un concepto que también vamos a utilizar, por eso es importante recordarlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esos cortantes, o sea, digamos que yo estoy hablando de un pórtico acústico que tiene distintas rigidez, entonces el cortante sería el cortante que se va al pórtico como tal. Ya te voy a aclarar la duda, pero cuando veamos un poquito más allá, depende. En algunas estructuras, la norma permite calcular la deriva solo en el centro de masa. Y cuando es en el centro de masa, utilizamos el cortante de todo el piso. Pero Sí, que sale tanto de ortogonal. No, ya vamos a ver eso. Se va a analizar también de forma separada. ¿Listo? En algunas ocasiones vamos a utilizar el cortante total de piso.
Cuando la estructura es muy irregular, tan irregular que se tuerce mucho, la norma te dice no, tienes que calcular la deriva en todos los puntos del piso. Entonces ahí te toca sacar esos pórticos planos y empezar a analizar cuánto se mueve cada uno de los nudos de ese pórtico. Para este método que estamos haciendo nosotros. Si vas a un programa de análisis y diseño, pues el programa te calcula los desplazamientos en la estructura en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver esa parte. Miremos ahora los requisitos de deriva que presenta la NSR 10. Estos requisitos de deriva para que ustedes los vayan buscando en la NSR 10, es decir, para el examen final usted tiene que imprimir el capítulo A6 de la NSR 10. Ahí está toda la información que a continuación les voy a dar, solamente que resumida, pero pues para que si hay que sacar algo en el examen, pues es esa parte de la norma. Muy bien, entonces voy a resumir bastante lo que presenta ese capítulo respecto a cómo se va a calcular la deriva. Comencemos primero con por qué es necesario calcular la deriva. Hablemos de cuál es la necesidad. Como les decía, de forma general, se debe calcular la deriva. ¿Los espero? ¿Están copiando o qué hago? ¿O sigo? ¿Ahí se ve bien? Muy bien, entonces, ¿cuál es la necesidad de calcular la deriva? Primero, porque hay que hacer un control de las deformaciones inelásticas. ¿Qué pasa con las deformaciones inelásticas comparadas con las elásticas? ¿Cuáles son mayores? Las inelásticas son mayores. Miremos, por ejemplo, el caso del acero. El acero tiene comportamiento elástico hasta el límite elástico, límite de fluencia, digamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en esta parte, donde tenemos campo elástico, las deformaciones son pequeñas. Una vez ese acero entra al campo inelástico, entra a la zona de fluencia, zona de endurecimiento. Entonces, todo esto que tenemos aquí es campo inelástico. ¿Y qué pasa con esas deformaciones ahí? Pues ustedes están viendo, son muy grandes. Campo inelástico. En este campo inelástico, donde las deformaciones son grandes, nos interesa controlar la deriva. ¿Por qué? Porque esas deformaciones tan grandes en la estructura pueden llevar a que la estructura se ponga inestable en una primera parte. Puede que tú la diseñes para que se deforme lo que sea, pero va a llegar un momento en que se vuelve inestable porque está muy deformada. Entonces la norma te restringe esa condición. Esas deformaciones inelásticas indiscutiblemente van a generar daños en los elementos no estructurales. Cielos rasos, muros, ventanas, puertas se van a dañar. ¿Por qué? Porque las columnas, las vigas, los pórticos se están deformando mucho. Entonces la norma empieza a controlar esas deformaciones inelásticas y su forma de controlarlo es con la deriva, dándonos un límite. Bueno, les decía, si la estructura se deforma mucho, compromete la estabilidad global de la estructura. ¿Qué pasa? Cuando el sismo llega, empieza a deformar a la estructura lateralmente. La estructura se deforma lateralmente, pero ella también tiene cargas verticales. Las cargas verticales están ahí. Entonces una estructura deformada lateralmente más el efecto de una carga vertical
me va a generar unos esfuerzos adicionales que comprometen esa estabilidad de la estructura. ¿Listo? Entonces es una combinación entre ambas cargas, por lo tanto hay que controlar ese desplazamiento lateral para que la estructura, aún deformada, pues sea estable. Que aquí vamos a calcular también un índice de estabilidad en esta última parte del curso para verificar esa parte. Ya lo había dicho también, controla los daños en elementos no estructurales. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Pisos, cielo raso, muros, puertas, ventanas, etc. Y también porque si la estructura se deforma mucho o vibra mucho durante el evento sísmico, puede generar alarma o pánico entre sus ocupantes. Muy bien, esas son entonces las 4 condiciones por las que es necesario calcular la deriva. Están relacionadas una con la otra. Si la estructura se deforma mucho, entonces primero compromete la estabilidad general de la estructura. Luego empieza a dañar elementos no estructurales. ¿Qué puede pasar? Que los pórticos, las vigas pueden estar muy bien diseñadas. Entonces, para el sismo y la estructura, en teoría, las columnas, las vigas que se dañaron se pueden reparar y en teoría, pues ella no se debería demoler. Cuando van a cuantificar los daños de los elementos no estructurales, ese valor puede ser muy alto, porque como la estructura se dejó de formar tanto, pues se me dañaron todos los muros, se me dañaron todos los cielos rasos, los pisos, puertas, ventanas, y reemplazar todos esos elementos puede hacer que ese costo sea muy elevado. Tan elevado que no se haga la reparación de la misma, simplemente que se clasifique o se concluya que es una estructura que no se va a habitar porque no se va a reparar. Pero con la condición que no estaba comprometida su parte estructural, solamente que el costo para reparar los daños no estructurales fue muy elevado. Por esa condición, pues se controlan estos desplazamientos laterales. Miremos ahora en dónde se evalúa la deriva. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Dónde se evalúa la deriva? ¿En qué parte de la estructura se evalúa la deriva? Tenemos dos condiciones, dos casos. El primer caso es para estructuras regulares e irregulares sin torsión o estructuras con diafragma flexible. Esta sería la estructura ideal, que no tenga torsión. ¿Qué genera la torsión? Recordemos, ¿qué genera la torsión en las estructuras? Momento. ¿Y qué genera el momento? ¿Y qué genera el brazo? ¿Cómo calculábamos la torsión en las estructuras? Excentricidad. ¿Qué es la excentricidad?
La diferencia entre la posición del centro de masa y el centro de rigidez. Cuando la estructura es muy irregular, esa excentricidad es grande. Y a eso súmele el accidental, que si tienes grandes longitudes, es el 5% de esa longitud. Entonces, cuando pasa eso en estructuras que son muy irregulares, la torsión puede clasificar, o sea, hay una torsión que es considerable en la estructura, que puede ser extrema o no, pero tiene torsión, tiene una torsión considerable, y la norma entra a controlar un poquito las condiciones para verificar la deriva en ese tipo de estructuras. Por el contrario, si tu estructura es muy irregular o irregular, pero con una torsión muy pequeña, casi sin torsión, entonces entrarías a este primer caso en conjunto con estructuras de diafragma flexible de un piso, si no estoy mal. No, solamente estructuras de diafragma flexible. Y en este caso, la norma permite evaluar la deriva solamente en el centro de masa. Se evalúa la deriva en el centro de masa. No importa cuántos nudos tenga tu estructura, cuántas columnas tenga tu estructura, para este caso solamente vas al centro de masa y estableces cuál es la deriva. Digamos que tenemos esta estructura con 4 columnas. Entonces, en teoría, tendrías un nudo, 2 nudos, 3 nudos y 4 nudos para evaluar la deriva. Pero si la estructura clasifica en esta condición que no tiene torsión o que tenga un diafragma flexible, entonces la norma te permite ir solamente al centro de masa y establecer cuál es el desplazamiento en las dos direcciones principales del centro de masa. Desplazamiento del centro de masa en X o desplazamiento del centro de masa en Y. ¿Listo? Solamente haces el cálculo en ese punto. Y con eso verificas la deriva. Ese es el caso que uno quisiera. Si no, entonces pasamos a estructuras con torsión. Y en estas estructuras con torsión, entonces la norma solicita calcular la deriva en cualquier punto del piso o en todos los puntos, mejor, del piso. Muy bien, para acá arriba solamente calculamos la deriva del centro de masa en X o Y. Y en este caso, en el segundo caso, donde tengamos estructuras con torsión, tendríamos que calcular la deriva en el punto 1, en X o en Y, la deriva del punto 2, en X o en Y, la deriva del punto 3 en X o en Y y la deriva del punto 4 en X o en Y. ¿Listo? O sea, en todos los puntos del piso habría que calcular esa deriva. Como vas a calcular
dos desplazamientos en las dos direcciones principales de la estructura, digamos que este era el punto I, el nudo I, y debido al sismo entonces se desplaza a esta nueva posición, es decir, que tendría un desplazamiento en X, delta X UI, y un desplazamiento en Y. Esos son los datos que tienes, delta Y sub I. La norma te dice que entonces, aplicando Pitágoras, la deriva que vas a calcular es esta deriva o esta diagonal delta sub I. Delta sub I sería la raíz cuadrada de delta X sub I al cuadrado más delta Y sub I al cuadrado. Ahora miremos finalmente cuáles son los límites de deriva. Para que los encuentren fácil en el capítulo están en el A6.4. Hay dos consideraciones según el tipo de estructura. La primera va a ser para estructuras de concreto reforzado, metálicas, de madera, y mampostería que cumpla los requisitos de la nota 1. Ya vamos a colocar esas notas. Y la segunda condición es para estructuras de mampostería que cumpla requisitos de la nota 2. Muy bien.
Para el primer caso, la deriva máxima es igual al 1%. Esa se determina como deriva máxima adimensional. Coloquemos aquí la clasificación de adimensional y por acá dimensional. La dimensional viene siendo también como un giro, una distorsión. Para la primera estructura es, como les decía, el 1%. Para la segunda estructura, el 0.5%. En el caso de la deriva máxima, si la queremos ver como dimensional, sería entonces 0.01 por la altura de piso, 0.005 por la altura de piso. ¿Por qué la primera se expresa o se determina o se puede identificar como una distorsión? Es fácil, recordando el concepto de deriva. Digamos que esta columna se va a deformar de la siguiente manera. Esta viene siendo la altura de piso. Y aquí tenemos la deriva. Entonces, la distorsión se define como este ángulo que es muy pequeño, tan pequeño que se aplica la teoría de las pequeñas deformaciones. Se establece que ese ángulo es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo, es decir, que ese ángulo sería igual a delta sub i sobre HP sub i. ¿Listo? Y por eso esto se clasifica como la distorsión angular o la deriva adimensional. Muy bien. Ahora miremos cuáles son las notas. Para el caso de nosotros que vamos a estar trabajando con estructuras aporticadas, pues realmente siempre vamos a estar aquí. ¿Listo? Si ya van en un curso más avanzado donde vean sistemas con muros, sistemas combinados, sistemas duales, pues ahí sí hay que entrar a evaluar muy bien las condiciones de la nota 1 y la nota 2. La nota 1 establece que se deben cumplir los requisitos para estructuras cuyo modo prevalente de falla es aflexión. Las estructuras que normalmente fallan a flexión se clasifican, como ya lo hemos visto en este curso, como estructuras dúctiles. Entonces, esa deriva del 1% va a estar aplicado a estructuras con una alta ductilidad. En cambio, cuando el límite de la deriva máxima es el 0.5%, va a ser estructuras que van a fallar por cortante.
Se controla la deriva más en estas estructuras porque estas son frágiles. Cuando fallan, la falla por cortante es frágil. Y ahora pasemos a un numeral que es bastante importante para que lo tengan en cuenta en su curso de estructuras 2 más que todo, en el capítulo A6415. Es una nota importante, vale la pena tenerla en cuenta. No hay límite de deriva en edificaciones de un piso. Siempre que los elementos no estructurales se diseñen para resistir las deformaciones laterales. Pero hay una condición importante para clasificar una estructura como un piso, y es que si la edificación tiene una altura superior a 6 metros, se debe considerar de 2 pisos. Este es un dato importante. ¿Para qué? ¿Qué tipo de estructuras ustedes creen que clasifican esta condición? Y que es importante que no hay que verificarle deriva. No, no hay necesidad. No hay límite de deriva, se puede deformar lo que sea. Siempre que sea de un piso y obviamente no supere los 6 metros de altura. ¿Cómo? Parqueadero, una bodega, un polideportivo. ¿Listo? Entonces, siempre que no superemos los 6 metros de altura. ¿Listo? Es una condición en la que clasifican muy bien los polideportivos, las bodegas, los almacenes de un piso. ¿Listo? Pero siempre eso, no pasarnos de los 6 metros. Cuando se dice la altura, digamos, de la edificación, esa altura es media, digamos, hasta donde está el último elemento tipo, digamos, lo máximo de la cubierta, o hasta donde está el sistema estructural. Normalmente hasta donde se amarra los elementos estructurales. Con los polideportivos, ¿tú qué ves? Cuando los miras, ellos tienen esta forma, ¿no? Pero ellos están amarrados por acá en otro nivel. Tienen una viga perimetral normalmente. Ahí ese es el nivel que uno cuenta donde se está amarrando. La parte superior, no el eje de ella. La parte última, digamos, de la viga. No el eje de la viga. Ahí sí, si lo quieres tomar al eje, eso es como sea. Yo lo tomo en la parte superior siempre de cualquier viga. Yo te digo es de... digamos que este sea el polideportivo.
y normalmente ellos tienen esta forma. Ahora, ¿cuál es la altura? ¿Qué pasa? En el polideportivo siempre tú vas a ver un elemento de este nivel que amarra y está perimetral. Esa es como una viga de amarre a nivel de cubierta. Entonces ahí estás generando ese diafragma, que no es del todo rígido, es un diafragma semirrígido, pero se está generando ese diafragma. Me quedó feo el diafragma, pero algo así. ¿Listo? Entonces, para efectos de establecer cuál es la altura de piso, se puede reconocer como esta altura hasta ese nivel donde tienes el amarre, donde generas el diafragma. ¿Listo? Donde hay un diafragma. Donde amarra los elementos. Esto que está acá arriba sube y acá normalmente no hay nada sino correas para darle la pendiente. O sea, no tienes nada que te rigidice esa zona. Entonces normalmente se tiene en cuenta hasta ahí, hasta la parte superior. Algunos la tomarán hasta el eje. No es claro en la norma establecer hasta dónde es, pero pues por ser conservadores siempre recomiendo la parte superior, ¿vale? Muy bien, miremos también en el mismo capítulo A6 de la NSR 10, en la última parte, en el A6.5, está las consideraciones de la separación entre estructuras adyacentes. ¿Por qué está ligado esta condición a la verificación de la deriva? Bueno, las estructuras se diseñan para que se desplace lateralmente. Usted no diseña normalmente una estructura de uso normal, no la diseña para que no se mueva. La estructura se tiene que mover durante el sismo. Las estructuras a las que le restringes ese desplazamiento, quizás hospitales, por su condición que no se pueden dañar tanto durante el sismo. Un edificio industrial que almacene sustancias peligrosas, pues no puedes dejar que se agriete porque sale los líquidos o los gases, lo que sea, y pues perjudica la salud de las personas. Entonces, en ese tipo de estructuras, digamos que los desplazamientos sí son muy pequeños, pero normalmente esas estructuras están muy aisladas. Estructuras de uso normal, como edificaciones de uso residencial, centros comerciales, locales, lo que sea, se van a mover durante el sismo. Usted no espere que no se mueva una estructura. Entonces es muy peligroso cuando no se mueve una estructura porque quiere decir que está muy rígida y va a fallar muy explosivamente. O sea, no tiene ductilidad. Entonces, como ellas se van a mover, tienes que dejarle esa libertad de movimiento. ¿Qué es dejarle esa libertad de movimiento? Pues que si hay una estructura vecina al lado, la tienes que separar. Lo suficiente para que tu estructura oscile lo que tenga que oscilar durante el sismo. Si no quedan separadas lo suficiente, ¿qué va a pasar? Que las estructuras van a chocar. Y ese choque entre las estructuras, si no se consideró en los cálculos, que no se tendría por qué considerar en una estructura nueva, pues va a generar efectos adicionales que pueden hacer que la estructura colapse totalmente o de forma parcial. Entonces, miremos esa parte.
las estructuras se diseñan para que se desplacen lateralmente. Por lo que se les debe permitir dicho desplazamiento. Separando las estructuras lo suficiente para evitar el choque entre las mismas. Lo que generaría colapso parcial o total. Muy bien, entonces miremos aquí una esquemita comparando, por ejemplo, una estructura muy rígida de un piso con una estructura flexible. ¿Cuál es más flexible? La de más piso, la más alta, ¿no? Entonces, cuando llegue el evento sísmico, la estructura más bajita casi que no se mueve. Desplazamiento muy pequeño, es muy rígida. ¿Y cuál le hace daño a cuál? ¿La rígida le hace daño a la flexible o la flexible a la rígida? La rígida a la flexible. ¿Por qué? Porque esta estructura casi no se mueve. En cambio, la otra, en un determinado tiempo del evento sísmico, pues digamos, se va a mover al lado opuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento? Pues que aquí genera choque. Si no se ha separado la estructura lo suficiente, se genera un choque en la estructura. ¿Qué pasa en ese choque? Bueno, recordemos que todo esto está medido por las fuerzas sísmicas. Aquí viene una fuerza sísmica asociada a esa estructura rígida de primer piso. En ese punto de choque, esa fuerza sísmica se transmite a la estructura flexible. ¿Y de qué forma se transmite? ¿Qué le hace a la estructura flexible? Esa fuerza, ¿ustedes qué ven? ¿Qué le está haciendo? La corta. Esto es un cortante. Ese cortante asociado a las fuerzas sísmicas, ustedes ya han visto la magnitud de esa fuerza cortante. Y esa estructura flexible, ¿será que se diseña para que un cortante de tantos kilonewton, tantas toneladas, afecte esas columnas en ese nivel? No. O sea, si las estructuras son nuevas, no tendría por qué diseñarse de esa manera. Entonces,
es crítico para la estructura que en este nivel se genere un cortante y en este piso. Indiscutiblemente, si llega a pasar eso, esa estructura tan rígida hace que colapse la estructura flexible porque está cortando el primer piso. En ese caso estaríamos hablando de un colapso total. ¿Cuándo se puede generar un colapso parcial? ¿Cómo se imaginan ustedes un caso de un colapso parcial? Una estructura más alta, exactamente, entonces se choca en el último piso quizás, digamos que sea esta la condición. Bueno, algo importante que ahorita les menciono es también ese nivel de entrepiso. Dejémoslo por ahora así. En este caso, entonces, en el punto donde se generaría el choque, digamos que voy a pegar esas estructuras, aquí se genera choque entre las estructuras. En ese punto aparece un cortante que es muy grande. Entonces, estaría cortando todo este piso. Falla local del piso. Ese piso corta, puede que se desplace, pero se pierde todo lo que está hacia arriba, pero lo que está hacia abajo puede que no sufra ningún daño. ¿Listo? Entonces ahí podríamos estar frente a un caso de colapso parcial. Muy bien. ¿En cuáles estructuras usted sí tendría que evaluar que las estructuras se van a chocar? Cuando usted está haciendo una evaluación de una estructura existente. O sea, no es nueva, es una evaluación de una estructura existente. Entonces no la puedes mover, no la puedes desplazar, ya está pegada a la estructura vecina, no cumple la condición. Entonces, en tus cálculos sí deberías considerar que va a existir ese choque. Calcular la fuerza sísmica que se puede presentar en ese choque y diseñar los elementos para que resistan la magnitud de esos efectos. De nuevo, se da en el caso en el que estés haciendo una evaluación de una estructura existente, quizás una reparación de una estructura existente, muy vieja, que no cumple las condiciones de la norma actual. Pero en una estructura nueva se tiene que cumplir con la condición de separación mínima, ¿listo? Para evitar esa condición. ¿Está clara la importancia de la separación? Muy bien. Voy a copiarle la tabla porque ya me cansé de hacer tablas. Esta es muy grande. Ustedes tienen esta norma, entonces de ahí pueden sacar lo que yo les estoy mostrando. Realmente lo que mostré ahora fue un resumen de este capítulo, el A6, y por aquí está separación de estructuras adyacentes. Entonces, primero explica cuándo se deben separar las estructuras, pero todo está muy bien resumido en esta tabla. Esta es lo importante. Listo. Entonces, ¿qué me presenta la NSR10 o cómo me establece que hay que calcular esa separación sísmica? Depende de dos condiciones. Primero, del número de pisos de la estructura. De forma general, siempre que tu estructura tenga 1 o 2 pisos, independiente de la condición que sea, mire, no requiere separación sísmica. Todas las estructuras de 1 y 2 pisos, usted no requiere dejar de separación sísmica. ¿Eso está claro? Subimos los pisos, ya pasamos a 3 pisos. Entonces, tenemos 3 pisos. Ahora depende de qué, depende del tipo de colindancia y de
la coincidencia o no de las losas. Entonces, si es una estructura de 3 pisos donde existe una edificación vecina que no ha dejado la separación sísmica. ¿Listo? ¿Cómo se define la separación sísmica? Usted en una curaduría entrega el perímetro de su lote. Si su estructura es de 2 pisos, usted puede utilizar toda el área del lote, de 1 piso o 2 pisos. Si ya pasa a 3 o 4 pisos, ya las curadurías o planeación municipal le dicen, no, mire, usted tiene que dejar tanta separación, perder unos centímetros de su lote, pues porque tiene que permitir ese desplazamiento. ¿Qué pasa? Que esto es relativamente nuevo y aquí, por ejemplo, en la ciudad tenemos estructuras muy viejas. Hay muchas estructuras que están construidas justo sobre el lindero. Entonces, por eso la norma te dice, tienes que ver si la estructura del vecino dejó o no la colindancia. Dejó o no, perdón, la separación sísmica. Entonces, en el caso en que no dejó la separación sísmica, ¿ahora qué vas a ver? ¿Cómo están las losas? Te dice, mira, las losas de los entrepisos coinciden o no coinciden. Si las losas de los entrepisos coinciden, no hay que dejar separación sísmica. ¿Por qué hace esa condición? ¿Debido a qué? A que si usted diseña una estructura, digamos como esta, y el vecino no dejó la separación, entonces queda pegada la estructura del vecino, pero usted diseña su nueva estructura para que las losas coincidan. Entonces están coincidiendo las losas en este mismo nivel. Cuando llegue el sismo, las estructuras van a chocar, es indiscutible. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el punto de choque? Justo a nivel de la losa. Entonces ese cortante se distribuye en ese nivel de la losa y no corta las columnas. Está a nivel de la losa y la losa es muy rígida. Entonces no le va a hacer daño a la estructura. Entonces en este caso, digamos que el cortante no corta las columnas. Y si estás en ese caso, la norma te dice, mira, no tienes que dejar separación sísmica. Pero, entonces, vamos al otro caso, te dice, no hay coincidencia de las losas de entrepiso. Muy bien, tenemos la estructura. La estructura nueva que vamos a construir de 3 pisos. Muy bien, y al lado una estructura, imagínense que sea una bodega, algo así, una estructura más alta. Entonces, esa bodega queda con el nivel de la losa o de la cubierta justo en la longitud de las columnas. Entonces, en el punto donde se genera el choque, aparece un cortante que está cortando las columnas. Entonces, sí corta las columnas. Como eso no lo puedes permitir, porque tú vas a diseñar tu estructura de 3 pisos nueva y no quieres que se presente ese fenómeno de choque, entonces la norma te dice, mira, vas a dejar una separación que equivale al 1% de la altura total de la edificación nueva. Entonces usted va y mira cuánto mide la altura de su edificio, H sub n, y calcula la separación sísmica. Separación sísmica sería igual a 0.01 por la altura de piso. Digamos que la altura nueva es de 3 metros cada piso, entonces tienes 9 metros de altura. Entonces, ¿esa separación sísmica de cuánto sería? 9 centímetros. 9 centímetros, ¿cierto? Hagan el cálculo. 0.09. 9 centímetros o 0.09.
Perdiste medio lote si haces 90 centímetros. Por 9 metros sería igual a 0.09 metros a 9 centímetros. Entonces, cuando vayas a construir, por norma, y no todo es por norma, o sea, también tenemos que quitarnos eso de que hay que cumplir la norma, no, porque se vuelve algo como que busquémosle cómo no cumplir la norma, o sea, esto es necesario. Si usted va a construir su edificación nueva, sepárela. Si es de más de 3 pisos, sepárela. ¿Listo? Y es consciente y a veces es muy difícil hacer coincidir esas losas de entrepiso. Entonces, en este caso, simplemente separamos a la estructura, obviamente a la nueva, la separo de la estructura vieja. Ay. Profe, en el caso de que la estructura nueva sea la que ya está construida alta, de 3 pisos o más, y yo vaya a hacer al lado de un piso, no necesita. O sea, el problema ya es del otro. Ajá. Pero si tú eres conservadora y el otro se pegó al lindero, la separas. ¿Vale? Pero por norma, esas son las cositas en las que muchos se meten. No, pero es que estoy en el caso contrario. Está bien, pero es que si tu estructura corta la grande, pues la grande se te viene encima. ¿Listo? Es un caso. O la corta y quedan las dos, bueno. Pero pues si somos conservadores, dilatamos la de nosotros. ¿Vale? O sea, no dejarlas pegadas porque se va a presentar ese fenómeno. Y una de las cosas es que se presente un fallo local, que falle el piso, pero también puede ser que falle toda la estructura alta y afecte la más rígida, la más baja. Esas son cosas en las que muchos se meten y dicen, no hay que cumplir la separación. Yo te diría, yo sí la cumpliría, pues porque se sabe que se va a presentar el fenómeno. Entonces aquí dejamos una separación igual a 9 centímetros, como mínimo. ¿Listo? Eso está claro, ¿verdad? Vamos al último caso. Estructuras de más de 3 pisos. Conclusión, sí tienes que dejar separación sísmica, siempre. Ahora, ¿qué varía ese porcentaje? De nuevo, perdón, antes de pasar a esa, no fui a la última condición, que es, no existe edificación vecina, o la que existe ha dejado la separación sísmica. Entonces usted va y verifica el lindero y el que construyó sí dejó la separación y cumple con las condiciones. Entonces te dice, tu estructura es de 3 pisos, mira, no requiere separación sísmica. ¿Listo? Pero tienes que ser muy cuidadoso estableciendo pues que si se construyó si hay una estructura vecina, sí cumple los requisitos de separación. O simplemente no hay nada vecino. Digamos que sea un edificio y alrededor solamente hay jardín, lo que sea, entonces pues ahí no necesitarías. Último caso, más de 3 pisos, como les decía, sí o sí tienes que dejar separación sísmica. Lo que va a variar es el porcentaje. Si existe edificación vecina que no dejó la separación sísmica, vas a ir a comparar cómo están las losas. Si las losas de entrepiso coinciden, lo mínimo que vas a dejar es el 2% de la altura de piso. Si las losas no coinciden, vas a tener que dejar el 3% de la altura de piso, de la altura total de la edificación. ¿Listo? 3%. Siempre que las losas no coincidan, 3%. Si no existe edificación vecina o la que existe dejó la separación sísmica, entonces conservas el 1%. ¿Eso está claro? ¿Está claro cómo ir e identificar cuál es el porcentaje de la separación que hay que dejar? Recuerden, siempre se calcula con la altura total de la edificación, altura total. Entre más alta sea tu estructura, más separación sísmica vas a tener que dejar. Por eso es que estos edificios de 10, 12 pisos se diseñan solitos, en un lote solitos, porque la separación que requieren es muy grande. Por eso es que muchos dicen, ¿por qué en el centro de Popayán no hay edificios de 4, 5, 7 pisos? ¿Por qué será? Porque la mayoría de las estructuras son muy bajas.
Entonces, ¿cómo vas a meter un edificio que se va a mover tanto? Obviamente eso obedece también a una parte del POT, que es la organización territorial, pero también desde el punto de vista estructural, no vas a meter una estructura tan alta en un grupo de estructuras muy bajitas. Tu estructura no va a tener cómo moverse y se tiene que diseñar para ese movimiento. ¿Listo? Todos los edificios que ustedes vayan a ver de más de 6 pisos quizás están diseñados solitos. Normalmente no tiene nada. Los que más he visto como por aquí por Ciudad Jardín, sí he visto edificios como de 4 o 5 pisos, pero no están pegados, ya están dilatados y es una dilatación importante. ¿Cuál es el problema de esa dilatación? Y muchos de los constructores pelean por esa parte, que se vuelve como una ratonera, se vuelve un espacio para basura. Pueden manejarlo de muchas maneras. ¿Listo? Pueden rellenarlo quizás con un material sintético, un icopor, lo que sea, pero tampoco que te trabe mucho el desplazamiento o repelle los lados, pero hay que dejarlo. La conclusión final es hay que dejarlo, o sea, es por seguridad. Y miren que todos estos efectos se ven durante el sismo. Entonces a ustedes muchas les dicen, en muchas horas les dicen, ¿para qué van a dejar eso? Desde el constructor hasta el maestro, lo que sea, ¿para qué dejar separación? Ya sabemos que es por condiciones sísmicas. El sismo se presentará el de diseño una vez y las fuerzas son grandes y para eso es que nosotros diseñamos, no para cargas de servicio. Para cargas de servicio la estructura tiene que trabajar siempre muy bien. ¿Listo? Muy bien, entonces ya en la próxima clase vamos a ver cómo vamos a calcular finalmente la deriva y pasamos a hacer un ejercicio. Gracias.